cuando nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. Hay personas que se han dejado de hablar exclusivos de gente rica que se siente pobre. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendito día que hizo el Señor, bendito domingo que nos regaló para que nos gocemos en su palabra. Gracias al Señor, otro domingo acá. Ya adoramos, ya nos gozamos en su presencia. En su tiempo nos va a regalar un grupo de adoración para que podamos tener aquí a vivo, ¿no? La historia que hoy quiero relatarle es una tragedia en realidad. Y no se trata de una de esas historias simples, esas que nos dejan preguntándonos por qué no pudo tener otro desenlace, otro final de esos dramas, ¿no? Esta tiene un final abierto, tiene un final ambiguo si se quiere, y es la historia de un lisiado, de un minusválido y de un rey que anoche no pudo dormir. Un rey que estaba acosado por las pesadillas y tuvo un sueño revelador con el que fuera su mejor amigo Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl, el que lo había intentado matar durante tanto tiempo. En ese sueño, David recordó un pacto solemne que habían hecho años atrás con su amigo, cuando todavía vivían y cuando compartían la calidez de una amistad inquebrantable entre Jonatán y David. Jonatán le había dicho a David, supongo que con una voz cargada de promesas, ¿no? Tus amigos van a ser mis amigos, tus enemigos van a ser mis enemigos, tu dolor va a ser mi dolor, mis victorias serán tus victorias y mis fracasos serán también tus fracasos, ¿no? Somos más que amigos, somos hermanos de sangre, se habían prometido Jonatán y David. Y la Biblia narra cómo su vínculo trascendió de la simple amistad y los convirtió en hermanos en toda la extensión de la palabra. Jonatán fue de hecho el único gran amigo que tuvo David. Y lamentablemente tiempo después Jonatán falleció durante un ataque de infantería y lo dejó a David abrumado y con un sentimiento de culpa y remordimiento terrible. Y una noche un sueño despierta en David la memoria del pacto que hizo con su amigo. Y le hizo ver que después de la muerte de Jonatán, él no había hecho lo suficiente para honrar su memoria, para cumplir el pacto que había hecho con Jonatán. Y sentía que la muerte le había jugado una mala pasada, que le había arrancado a su amigo y que lo había sitiado, que le había quitado la posibilidad de cumplir su pacto. Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, para el que quiera leerlo todo, hoy, por un tema de fluidez, no voy a pasarlo, los versículos, pero quien quiera leerlo todo, está invitado a leer la historia. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y ahí nos narra cómo David, movido por estos recuerdos y estos sentimientos que tenía de su amigo Jonatán, indaga si queda alguien todavía en la casa de Saúl a quien él le pueda mostrar misericordia. ¿Habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar misericordia? Se preguntaba esa mañana, después de la pesadilla que había tenido. Y decidido extender su bondad a la familia de su amigo fallecido, ¿ya? Motivado obviamente por el amor al quien era su cuñado, porque Jonatán era cuñado de David y no hacia su suegro, ¿no? Que como habíamos hablado, lo había intentado matar tantas veces. Y en este contexto la palabra menciona a Siba. Siba era un siervo que había servido también en la casa de Saúl y que permanecía todavía al servicio de David en el nuevo reino. O sea que era parte del antiguo gabinete de Saúl y ahora actuaba como un puente entre dos gobiernos, ¿no? Siendo conocedor tanto de los tiempos, de lo que pasaba en los tiempos de Saúl, como con la actual administración de
de David. Y cuando David le consulta a Siba sobre la posibilidad de extender su misericordia a algún descendiente de Saúl, Siba le dice: aquí tu siervo, dígame, su majestad. Y entonces le pregunta algo que hemos escuchado muchas veces nosotros, ¿no? ¿Queda alguien en la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia de Dios? Y Siba le responde: sí, majestad. Aunque no se lo había mencionado antes, hay un hijo de Jonatán, está lisiado, es paralítico y no puede ni siquiera moverse por sí mismo. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está él? Y Siba le dice: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar es una palabra hebrea que viene compuesta de dos palabras, o que emerge de dos términos, ¿ya? Lo, que significa no, y debar, que significa palabra. Entonces, por tanto, Lodebar, la traducción de Lodebar es un sitio de no palabra, un sitio de lugar, un lugar de silencio profundo. Y es el sitio de la incomunicación. Lodebar es el sitio donde van los proscriptos, donde van todos aquellos que les falta documentación. Y no necesariamente documentos legales, sino todos aquellos que han perdido los documentos que nos otorgó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. La felicidad, el gozo, la alegría, la paz, la vida eterna. Ahí va Lodebar, la gente que había perdido todos esos documentos. Lodebar es el lugar de los olvidados, de los que están profundamente deprimidos, porque sienten que ya no les va a dar para alcanzar sus sueños. Sienten que perdieron sus sueños por completo. Pero él, el hijo de Jonatán, no llegó a Lodebar porque el diablo lo arrastrara. Menos porque nació ahí. El muchacho del que les hablo es un príncipe. Tiene sangre real tanto como la tiene David. Pero sí es el mismo nieto del rey Saúl. Es el hijo de Jonatán, nieto de guerrero, hijo de príncipe. Tiene sangre real, estirpe de rey. Y entonces, ¿qué hace en Lodebar? ¿Por qué está botado en ese lugar? Y la palabra nos revela cómo llegó ahí. Todo comenzó una mañana cuando el niño se despierta en el palacio. Él vivía en el palacio real. Este niño se llama Mefiboset. Y no nació en el terrible lugar donde está ahorita, sino en un palacio. El mismo palacio que ahorita David recorre intranquilo, buscando a quien hacer misericordia, en nombre de su amigo Jonatán. Mefiboset jugaba en la misma alfombra en que David ahorita se está paseando. Se sentaba en el trono que hoy David se sienta. Quizás se sentaba en la falda de su abuelo Saúl, o quizás en la falda de su padre, el príncipe Jonatán. Imaginen esa imagen. Un chico tan lleno de vida, tan lleno de futuro. Pero la Biblia nos narra que una mañana todo cambió. Hubo una batalla feroz y en esa misma mañana mueren Saúl y su hijo Jonatán. Imagínense, el rey y el heredero directo del rey mueren. Ese tipo de tragedia es el que sacude a cualquier reino. Y al enterarse de esta desgracia, un mensajero corre cuanto más rápido puede hacia el palacio. Solo que en aquella época no había WhatsApp, no había Instagram, no se podía publicar nada, no había texto, ¿no? Entonces, solo le quedaba la urgencia y el aliento del mensajero. Y se va toda. Y Mefiboset seguramente estaba jugando pues, con lo que tendría a mano, pues, ¿no? Con su iPad, como juegan ahorita los niños, seguramente, ¿no? Y de pronto se encuentra en el centro de un torbellino político, el muchachito. Y en ese momento la nodriza, la nana, la niñera, como queramos llamarle, movida por un instinto maternal, porque ya sabía lo que se venía después, en esos días era común ya que los nuevos reyes, para asegurar su posición, mataran a toda la heredad, a todo el simiente
del rey que salía. O sea, querían eliminar a cualquier posible rival, incluyendo a los niños. Y con esa amenaza sobre la cabeza de Mefiboset, ella no lo pensó 2 veces, lo envolvió en manta y corrió fuera del palacio para salvarle la vida. Y no podemos culpar a la niñera por lo que después viene, porque ella actuó como cualquier persona pensante en una urgencia hubiera actuado. Estaba movida por salvar la vida del niño. Pero algo inesperado estaba a punto de cambiar drásticamente la vida de Mefiboset. Y lo marcó para siempre y lo destinó a lo de barro. Mientras huían ellos, mientras ella corría con el niño en brazos, la mujer no pudo ver que en el camino había una piedra, una rama, porque la Biblia no dice qué hay, ¿ya? Pero había algo allí, invisible y peligroso. Y entonces ella tropieza y Mefiboset rueda de sus brazos, cae al piso el niño. Y dice que luego se escucha un sonido seco, sus tobillos se habían partido con la caída. O sea, Mefiboset no había nacido lisiado. Y ella, movida de nuevo por el instinto, lo quiere alzar, y cuando lo alza, ve que sus piernitas parecían un trapo suelto hacia el aire, que no se podían sostener. Y ella comprendió en ese trágico momento de que la vida de Mefiboset había cambiado para siempre. Para los aficionados a las películas dramáticas, a las películas tristes, yo creo que esta es más triste que El Rey León o que Corazón Valiente. Muchachito nacido para ser rey, ahora estaba en esas condiciones. Imagínense, esa misma mañana, Mefiboset pierde a su abuelo, pierde a su padre y queda lisiado para toda su vida, sin posibilidad de volver jamás al palacio que lo había visto nacer. Y después de toda esa desgracia, yo imagino que la niñera empezó a pensar, ¿a dónde llevo a este niño? ¿A dónde lo puedo llevar? ¿A dónde va a estar seguro? Y en su mente vino el único lugar, un lugar donde se escondían los documentados, los que alguna vez tuvieron sueños, los que debiendo ser príncipes, ahora parecían mendigos. Y sin pedirlo, Mefiboset es arrancado de los brazos del palacio y llevado al silencio y condenado a vivir una vida deplorable por muchos años. Y el muchacho ahora se encuentra en una cueva, porque vivía en una cueva. Literalmente era un lugar de olvido, lo de Bar. Todo porque alguien permitió que cayera. Todo porque alguien lo dejó caer. ¡Qué tragedia!, ¿no? Un niño que nació para reinar ahora se está pudriendo en un rincón tétrico y vacío. Y aunque esto parezca una historia lejana, parece un guión de Hollywood, ¿no es? O un drama épico, eso que nos gustan ver en la tele, pero es más común de lo que pensamos, aquí, en la tierra. Este mundo está lleno de príncipes convertidos en mendigos. Todo porque han fundamentado su vida, porque hemos fundamentado nuestra vida en algún momento en culpar a aquellos que nos dejaron caer, a todos los que nos rompieron los pies, los que nos rompieron los sueños. Hay mujeres y niños que dicen: mi mamá o mi papá me dejaron caer. Yo confiaba en que ellos me iban a proteger, eran mis héroes. Y un día me dejaron solo, sola. Y entró alguien, no sé qué pasó por su cabeza, pero me robó lo más preciado que yo tenía, que era mi inocencia. Y hay mujeres adultas que desarrollan una aversión al sexo opuesto, ya sea acostándose con cuanto hombre pillen, o ya sea rechazándolos por completo. Todo porque sienten que alguien los dejó caer. Y otros dicen: mi padre me dejó caer.
no por abuso, sino porque abandonó a mi mamá y cuando más lo necesitábamos, él simplemente se fue. Otros relatan, mi mamá me dejó caer. Desquitaba toda su frustración, todos los abusos de mi padre, los gritos. O mis padres me decían, sos un bruto, sos un inútil, nunca vas a conseguir nada. Incluso hay personas que piensan que su pareja los dejó caer. Yo confié en él, yo le presté plata, lo único que quería era pelarme, me dejó y se fue. O el hombre, no, yo confié en ella, le di todo lo que sus ojos querían y aún así me traicionó y me dejó. Incluso en las iglesias es muy común ver gente que viene de otras congregaciones y dice, me fui porque el hombre de Dios me dejó caer. En el momento que yo necesitaba de una consejería, que necesitaba apoyo, que tenía problemas con mi hijo, que necesitaba una ducha de gracia y misericordia, solo recibí juicio. Me tiraron un piedrazo en la frente. El hombre de Dios me dejó caer, el pastor me dejó caer. Y vamos por la vida maldiciendo a quienes debieron protegernos y en cambio nos dejaron rodar por la arena de la vida. Yo recuerdo también a todos los que alguna vez me dejaron caer y por mucho tiempo los culpé. Cacho, no quiero dejar de decir que me alegra de verdad que estés aquí. Cuando yo estaba tirado en una cama de hospital, él fue y me habló de Dios. Si estoy parado aquí, en parte es gracias a él. Que Dios te bendiga, hermano. Pero yo llegué a un momento en que decidí que esas caídas no iban a definir quién soy yo, no iban a definir mi identidad y no iban a determinar mi futuro. Y yo sé que hoy hay personas aquí y otras que nos escuchan por la red o que escucharán después el mensaje a quienes el Espíritu Santo les quiere decir que han pasado toda su vida, que hemos pasado toda nuestra vida preguntándonos qué hubiera pasado si, o qué no hubiera pasado si. Si no me hubieran tocado estos padres, ¿qué hubiera pasado? Si no hubiera hecho ese negocio, si tan solo no hubiera conocido a esa persona, si no me hubiera dejado de enamorar, si nunca hubiera pisado aquel sitio, si no hubiese tomado aquel atajo, si no me hubiera dejado de engañar, si no me hubiera mudado de país, y algunos hasta si no hubiera nacido. Y seguimos o siguen maldiciendo el día, el momento y el lugar en que su vida cambió tal como la conocían. Y hemos pasado tanto tiempo maldiciendo a la niñera que ya ni siquiera nos acordamos cómo era vivir antes de eso. Nos aferramos al alguien me dejó caer y cargamos esa herida durante años. Lo he dicho una y muchas veces y lo vuelvo a repetir. Las heridas que tenemos quizás no sean culpa de nosotros, pero sanarlas sí es nuestra responsabilidad. Y sin embargo el Señor quiere bendecirnos hoy. Estoy seguro que quiere decirnos, no me busquen en su pasado. Yo no estoy ahí. Yo estoy en su presente y estoy en su futuro. Pero seguimos dolidos, seguimos resentidos y caminamos pensando que la vida nos debe algo o nos debe todo. Y el dolor más profundo de verdad surge de aquella idea de mucha gente cuando afirma que fue Dios quien los dejó caer. Porque es muy común escuchar. Y lo he visto en las redes sociales y lo cuestionan todo el tiempo. Dios pudo haber intervenido y no lo hizo. ¿Qué culpa tienen mis hijos para sufrir? ¿Qué culpa tenía un niño de 6 años para que le dé cáncer, leucemia o lo que sea? ¿Qué culpa tenía yo? Si yo actuaba de buena fe y aún así perdí todo. Yo le entregué mi vida y mi camino al Señor y mirá dónde estoy ahora. Y así sentimos que Dios nos estaba llevando en sus brazos
y que un momento se tropezó y nos dejó caer y se rompieron nuestros sueños. Yo quisiera y estoy seguro de que el Señor quiere que tengamos en claro, y lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a decir: todos nosotros somos producto de nuestras propias decisiones. Estamos sentados exactamente donde hemos elegido estar. Ni un centímetro adelante, ni un centímetro atrás. Dios no es el culpable y no lo va a hacer. Él no nos dejó caer. Quitémonos esa idea de la cabeza. ¿Ya? Y lo terrible, en realidad, del ser humano es que en lugar de aprender de esas experiencias amargas, aprender una lección, aplicarla en la vida, por decisión propia decidimos vivir dolidos, vivir amargados, porque es más fácil. Y a mí, sin embargo, me encantan las historias donde Dios está involucrado, porque siempre hay un plot twist, un giro de guión inesperado, ¿no? Que la historia gira 180 grados de lo que iba. ¿Y saben qué, mi hermano? Es seguro que siempre que un rey no pudo dormir es porque estaba recordando algo. Pasó con Esther y Mardoqueo, y ahora está ocurriendo con David. Un viejo compromiso viene a su memoria. Y de verdad siento que el Espíritu Santo me insta a decirle que aunque creamos, pensemos o estemos completamente convencidos de que Dios en algún punto nos olvidó, hoy nos trae esta palabra, porque hasta su trono ha llegado nuestro nombre. Amén. Él quiere compensarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere restituirnos. Él todavía recuerda el pacto que ha hecho con nosotros. No se ha olvidado. Amén. Y el rey hace memoria y dice: yo tenía un pacto y no lo he cumplido. Y llama a Siba. Siba tipifica en este caso el Espíritu Santo, porque es el que va a redarguir, es el que va a buscar, es el que va a traer. Y aquí en la historia él es el puente, como le había dicho, entre dos gobiernos, entre Saúl y David. Y el rey le dice a Siba: tráemelo. Tráeme a Mefiboset, anda a buscarlo donde sea y me lo vas a traer. Necesito restituirlo. Él es un príncipe, no puede vivir en lo de Bar. Así que ahora abrochémonos los cinturones para ver el resto de la historia, porque aquí se pone interesante. David manda a Siba con los carruajes reales y un grupo de soldados a buscar al hijo de Jonathan, ¿ya? Con la misión de traerlo al palacio. Y esa mañana, él, Mefiboset, está como siempre, tirado, amargado, tirado en la estera, quejándose de todo y de todo. Y de pronto se escucha el ruido de los carruajes. Tur, 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 tur. Y uno de los de Bar grita: ¡la migra! No, mentira. Ahora que todo el mundo está con los pelos de punta. No, tranquila. Dios tiene propósito. No, mentira. Si alguien dice el ejército de David, los carruajes de David, y todo el mundo sale a correr, a mirar qué es lo que pasaba. Y la niñera, que ya estaba vieja, para no herir la sensibilidad de nadie diciendo su edad, vamos a decir que tenía 158 años, ¿ya? Más o menos. Y yo supongo que viene y le dice: Mefisito, déjame ayudarte, es el ejército de David y no sabemos a qué vienen. Te ayudo a esconderte, papito, vení. No me toques, le dice Mefiboset. La última vez que me cargaste me rompiste los tobillos. Déjame morir, nadie viene por mí, vieja loca. Y aquí luego dice la frase que le da el título a esta prédica. Dice: a nadie le interesa un perro muerto como yo. El perro muerto. Así se define él. Y esto no es un invento mío, porque así se va a presentar
el mismo Mefiboset unas horas más tarde, cuando esté delante del rey David, le va a decir: soy un perro muerto. El perro era el escalafón más bajo en la cadena alimenticia social de Medio Oriente en aquella época, ¿ya? Y si le sumás que está muerto, entonces no existe. El tipo creía que era un cadáver maloliente, lleno de moscas, de parásitos y de gusanos. Y Siba entra una por una a todas las cuevas de Lodebar, hasta que lo reconoce, hasta que pilla a Mefiboset. Así que se para delante de Mefiboset y le dice lo que a diario nos dice el Espíritu Santo apenas despertamos: tengo una orden real, el rey te mandó a llamar. A ver, vamos a graficar esa escena. Estoy seguro que Mefiboset estaba tirado así en el piso, y lo primero que pensó era que Siba era uno de esos payasos que tienen sus canales de broma en YouTube y que le quería jugar una broma pesada, o que le quería tomar el pelo, como ese Jack Doherty, ese bellaco que hace bromas pesadas, ¿no? Y le dice que el rey, ¿qué? No sea ridículo, tirado de abajo, que el rey te mandó a llamar, le dice Siba. ¿Así que quiere que vaya al palacio? ¿Que el rey está aburrido y no tiene de quién reírse? ¿O que su sed de venganza volvió y me quiere matar? ¿No tiene grandes ejércitos? ¿No tiene grandes enemigos que ahora mata perros muertos por distracción? Él no quiere matarte, quiere honrarte, le dice Siba. Sí, claro. El rey está tan aburrido que ahora manda a honrar perros muertos. Por favor, no insultes mi inteligencia. Matame de una vez si a eso viniste. Ya te dije, no quiero matarte. Ya me cansé, dijo, y lo trepó al carro real y se lo llevó. Y así es que lo colocan. Lo trepan en un carruaje real y lo llevan al palacio. Y en un ratito se va a producir el encuentro. El príncipe y el mendigo, antes de que Charles Dickens escribiera la novela con el mismo título. Va a producirse un encuentro entre un rey que espera ansioso y que camina, supongo, por su alfombra real de ida y vuelta, ¿ya? Y un mendigo. Un rey que siente que de alguna forma está honrando el pacto que hizo con su amigo, con Jonathan. Y finalmente lo traen a Mefiboset, lo traen al muchacho, ¿ya? Y yo imagino que él habrá entrado arrastrándose por la alfombra. Y la palabra no lo relata, pero a mí me gusta imaginar, me gusta graficar las cosas. Que Mefiboset lo habrá mirado y le dice: ¿qué fue, mi loco? ¿Ah? ¿Qué le picó para acordarse de un perro muerto? Y David lo mira y nos dice lo mismo que el Señor nos dice todos los días: no sos un perro muerto. Tendrás olor a perro muerto, pero no sos un perro muerto. Nada que con un buen baño no se pueda resolver. Así que le voy a pedir a los que trabajan aquí, ¿ya?, que te den un buen baño, que te den una buena afeitada y que te coloquen ropas reales. Porque yo, el rey, voy a restituir lo que la vida te robó. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar y te voy a dar 7 veces más de lo que habías perdido, porque no sos un perro muerto y el rey te mandó a llamar. ¿No es maravilloso que un rey nos restituya todo cuando menos lo pensábamos? Cuando menos lo esperábamos. Cuando sentimos que la vida se nos está yendo, que se está terminando. Cuando hemos perdido la fe.
Cuando hemos perdido todas las últimas batallas. Y uno dice, no, ya yo no espero nada. Ya no me quiero ni congregar. No tengo ánimo siquiera de levantarme de la cama. Y es así cuando el Espíritu Santo entra a nuestro lugar más oscuro, con una palabra como esta, y nos carga en sus brazos, así como Siba cargó a Mefiboset, y nos lleva delante del Rey de Gloria. Y uno dice, estoy cansado, estoy decepcionado, la vida me ha dejado lisiado, por eso no puedo salir de esta cueva en la que estoy. Hasta allá le empecé a agarrar cariño. Mi vida se escurre entre mis manos. Pese a que lo intento todo el tiempo, me quemé las pestañas estudiando, siempre fui un trabajador ejemplar, nunca tuve la oportunidad de ser reconocido. Y tampoco lo quiero ahora, ya pasó, ya estoy cansado, ya estoy cansada para que me reconozcan. Y el Señor nos dice, yo sé que están cansados, que están cargados y que están frustrados, pero yo no los he elegido por su sabiduría. A ninguno los he elegido por su profesión, ni porque tenga algún récord impecable, ni por su currículum, ni por todo lo que estudiaron. Mi hermano, no tenemos que buscar una explicación. Hoy simplemente el Rey se acordó de nosotros y nos quiere recordar que Él va a ser fiel hasta la muerte y no nos va a abandonar. No se ha olvidado de nosotros. Y Mefiboset se alista para sentarse en la mesa real. Y están ahí todos, ¿no? Todos los hijos de David. Está Anoón, está Tamar, Salomón, Cefatía, Adonías, Absalón. Todos están ahí sentados, ¿no? Y David sentado en la cabecera. Yo imagino que Mefiboset se va a dar un baño. Ya las ropas reales están tendidas en la cama, bien acomodaditas. Pero tiene un gran problema en su mente. Sigue siendo lisiado. Sigue estando lisiado. Y mientras Mefiboset se baña, yo imagino que por su cabeza pasaban mil cosas. Él todavía no podía creer que después de una vida llena de infortunio todo esto estuviera ocurriendo. En realidad el tipo iba a ser un príncipe en la mesa del rey, un lisiado sentado con la realeza. Pero aun cuando todo esto estaba sucediendo, cuando él ya se estaba bañando, cuando ya estaban listos para recibirlo en la mesa, él todavía esperaba que en algún momento salgan las cámaras y le digan, mira, esto era una jodita, mira, saluda a la cámara, te vamos a dar 100 pesos y te vamos a devolver a lo de bar. Todavía no lo podía creer. Y lastimosamente así somos muchas veces nosotros con el Señor. Él nos llama a la mesa real, pero todavía nos seguimos sintiendo perros muertos. Pensando que es una broma de mal gusto y que en cualquier momento la realidad nos va a volver a golpear y nos va a devolver a la cueva donde estábamos. Y aunque creo que a todos nos hubiese gustado de que la historia dé un giro y que diga la palabra, y Dios se compadeció de Mefiboset y con un chasquido de sus dedos pudo caminar y se incorporó al ejército de valientes de David y fue un soldado destacado. Pero no pasó así. Él simplemente se va a sentar en la mesa real después de haber pasado años sin siquiera tener una mesa. Y Mefiboset sale del baño, se viste como puede y se arrastra hacia el comedor real. Y se siente lleno de vergüenza, porque él se tiene que arrastrar. Mientras que todos los demás príncipes parecen sacados de un catálogo de promociones Gloria. Uno más churro que otro los cambanga. Y yo me imagino que se arrastró hacia donde David y le dijo, mi rey, ¿a dónde me siento? Ahí sentate entre Absalón y Salomón, sentate ahí al medio. La Biblia no lo dice, ¿ya? Pero a mí me gusta imaginármelo, como se lo dije, ¿no? Menos que Salomón le habrá dicho, venga, mi loco, siéntese aquí a mi lado.
Y Mefiboset se mueve incómodo, porque tiene que trepar la silla. No se olviden que no podía ni siquiera mantenerse en pie. Entonces él trepa la silla y le da vergüenza. Y David lo mira y se apercibe de eso. Y le dice: no te avergonces de tus heridas. David quizás sabía que siglos después vendría uno de su simiente que con sus heridas salvaría al mundo. Jesús, el hijo de David, como lo llamaba el ciego Bartimeo. Alguien que, pudiendo tener un cuerpo glorificado, eligió quedarse con las heridas y jamás avergonzarse de ellas, porque son un recuerdo eterno de que Él jamás se avergüenza de nosotros y que no nos va a olvidar jamás. Mi hermano, si Jesús jamás se avergonzó ni se sintió mal por sus cicatrices y por todo lo que pasó, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que dejar que esas cicatrices gobiernen nuestra vida, gobiernen nuestro futuro? ¿Por qué en lugar de ver todo lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido y lo que no hemos alcanzado, lo vemos como parte esencial del camino hacia nuestro propósito, como una preparación? En lugar de sentirnos como perros muertos, condenados al fracaso y a la frustración. Porque lastimosamente así camina un gran porcentaje de la gente, creyentes y no creyentes. Magnifican lo que no han conseguido y minimizan los milagros diarios que hace el Señor en nuestra vida. O lo hacemos, me incluyo. Y estaban sentados Mefiboset entre Salomón y Absalón, ¿ya? Y seguro pues que el tipo se sentía como una monja en despedida de soltera, ¿no? Avergonzado y medio que no sabía qué hacer. Y cada vez que alguien entraba al comedor real, el tipo quería salirse, arrastrándose de vergüenza. Porque pese a que estaba sentado entre príncipes, me voy a poner acá, ¿se ve, no papá? No se sale de la cámara, ¿ya? Pese a que estaba sentado entre príncipes, la mesa dejaba ver sus piernas. Entonces el que entraba al comedor real veía las piernas todas flacas y enclenques de Mefiboset. Y David, que era un tipo perspicaz, lo nota y dice: esperen, todavía no vamos a comenzar, falta algo en esta mesa. Traigan el mantel real. Hoy es una ocasión especial. Y cuando colocan el mantel, Mefiboset se da cuenta que sus piernas ya no se veían. El mantel las tapaba. Y cuando alguien entraba al comedor, ya no notaba la diferencia entre los demás príncipes y él. ¿Y saben qué? Ese mantel no es otra cosa que la hermosa gracia de Dios. Esa gracia que cubre todo. Nuestros defectos, nuestro pasado, nuestro fracaso, nuestras heridas, nuestras imperfecciones. Todo aquello que nos avergüenza, que nos lastima y que nos detiene a avanzar. Lo cubre la gracia del Señor. Y la gente dice: ¡wow! Ahí están los hijos del rey. Mira Fabio, mira Cacho, mira Chichi, Luisito, Josh. Todos sentados en la misma mesa real. Pero qué envidia. Porque esa gracia nos vuelve a todos iguales, sin importar las heridas y los defectos que tengamos. Y Mefiboset, que al principio no comía, no podía comer de la vergüenza. Ahora sí, tráiganme más picaña, por favor. Chorizo, arroz con queso y yuca. Y después de leer hasta donde la Biblia narra, porque se acaba con que la historia en la palabra, por eso le decía que hay un final ambiguo, se acaba en que Mefiboset se sentó en la mesa del rey, vistió las ropas del rey y comió en la mesa del rey, junto a los demás muchachos. Porque de verdad era un príncipe. Mefiboset era un príncipe. Pero no nos da señales de cómo siguió la historia. Cómo pasaron los días subsiguientes
a ese primer encuentro, a esa primer comida real. Y aquí, como le decía, donde la historia se vuelve ambigua, pero a mí me gusta muchas veces ver más allá de lo que está escrito. Y no le quiero agregar una coma para que no se enojen los teólogos y los religiosos, simplemente estoy diciendo lo que pienso o lo que quiero pensar que sucedió. Me gusta imaginar que Mefiboset un día estaba almorzando con David, ya con la confianza que podía hablar directamente, podría hablar abiertamente con David. Y quiero pensar que le dijo: David, estoy realmente agradecido con vos. Me viste como un príncipe cuando yo mismo me veía como un perro muerto. Estoy tan agradecido y me siento tan a gusto en el palacio, ¿ya? Pero hay algo que también a mí me quita el sueño. Estaba recordando a mis amigos, a los que dejé en los de bar, con los que me iba de joda, con los que robaba, con lo que le echaba a la naturaleza, con todo lo que hacía fechoría. Y me acuerdo especialmente de uno, del payaso del grupo. Se emborrachaba y hacía tal show, tanto el ridículo, que hasta me hacía sentir bien a mí porque se veía peor que yo. Mi rey, esta mesa es grande. El mantel cubre todo. ¿Le molestaría que trajera a mis amigos a esta mesa? Yo elijo creer que Mefiboset era un hombre generoso y que si a él le daban generosidad, él correspondía con lo mismo y que sentía carga por aquellos que todavía seguían en lo de bar. La mesa real es tan grande que caben todos nuestros amigos, todos nuestros conocidos. Pero ¿a cuántos invitamos? ¿A cuántos le hemos hablado de la gracia? ¿Y con cuántos de verdad hemos sido generosos? ¿Por qué nos acostumbramos que hasta la gracia tiene que ser motivo de egoísmo? ¿Por qué creamos una subcultura pensando de que esa gracia es solo para nosotros los que estamos aquí y que no la pueden recibir todos aquellos que no cumplen los estándares que pensamos que tiene esta subcultura a la que llamamos cristianismo? La gracia está para todos, sin importar lo que hagan. Pero ¿qué tal si Mefiboset haya sido como alguno, ninguno de los que está acá, ninguno de los que nos siguen, digamos, pero qué tal que se hubiera sentado en la mesa del rey y hubiera visto: ¿a esto le decís churrasco? Esta carne está seca y dura. Mira, la yuca está mal cocida. No puede ser. ¿No se dan cuenta que soy un príncipe? Trátenme pues como un príncipe. Claro, porque mis pies son deformes. Piensan que pueden tratarme así. Pero yo estuve en el palacio antes que ustedes. Yo merezco más que todos ustedes. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera portado así, de esa manera? ¿Saben qué ocurre cada vez que nos llenamos de orgullo y de soberbia? De esa sensación que degenera la gracia en mérito, que pensamos que somos dignos de gracia o que hemos hecho los méritos suficientes para tener gracia. Pero no es así. Nadie en esta tierra puede hacer lo suficiente para ganar la salvación. Por eso vino el Hijo de Dios y nos la regaló. Amén. Y cuando caemos en esa trampa, nosotros mismos empezamos a levantar el mantel de a poquito. Cuando nos llenamos de soberbia, de orgullo, de egoísmo, empezamos a levantar el mantel y nuevamente quedamos expuestos. Nuevamente nos llenamos de vergüenza y de frustración. Y sin embargo el Rey es misericordioso y una y otra vez lo vuelve a bajar el mantel y cubre nuestra falta y nos extiende su gracia. Su gracia no es para llenarnos de soberbia y de orgullo, sino de agradecimiento y generosidad. Y yo sentí que Dios sembró esta palabra en mi corazón porque estoy convencido de que Él quiere decirnos que nos va a restituir
y que nos va a cambiar esa identidad. Nos va a devolver todo lo que la vida nos robó, todo lo que pensamos que el enemigo nos ha quitado, todo aquello que nos corresponde por derecho divino, nos los va a devolver, nos los va a restaurar. Y con eso no estoy hablando necesariamente de la economía, sino de la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque hace 2025 años el Rey subió a una cruz, se humilló y venció, para que hoy, un 26 de enero de 2025, podamos comprender que no somos perros muertos, sino príncipes y princesas, y que tenemos derecho a estar sentados en su mesa real. Así que yo quiero que hoy nos levantemos en fe. Vamos a creer que todo en nuestra vida, por doloroso que haya parecido, siempre ha tenido un propósito divino. Y ese propósito no es otro que llenarnos de su bendición y de su gracia. ¿Quién lo cree? Amén. Ahora vamos a adorar al Señor.